Madre mía, el salseo de la boda de Sibyl y Emre no para. Y es que si pensabais que lo más fuerte iba a ser el vestido de la novia o el menú, os equivocabais de pleno. Lo que ha soltado Kerem Bürsin sobre Ander Zelay, delante de todo el mundo, ha sido uff. Dejaros de tonterías, esto es lo que de verdad nos interesa. ¿Os imagináis la escena? Todos ahí con la copa en la mano, los novios dando el primer baile, y de repente el foco se pone en Kerem. Y él, sin pelos en la lengua, suelta algo que ha puesto a todos a cuchichear. No ha sido una frase cualquiera, chicos, ha sido un dardo directo al corazón, o al menos, a la esperanza de muchos fans. Para ser honestos, yo me esperaba algo más sutil, ¿sabéis? Estaba muy guapa o le deseo lo mejor. Pero no, Kerem ha ido más allá. Ha hablado de ella, de su éxito, de su presente, y lo ha hecho de una manera que no deja lugar a dudas. Parecía que estaba defendiéndola, pero a la vez, como si estuviera poniendo una distancia. ¡Qué lío! Muchos dicen que Kerem todavía siente algo por Ande. Y yo sinceramente, viendo cómo se dirigió a ella, cómo la miraba, no descarto nada. Hay una complicidad ahí que, te guste o no, es innegable. Pero por otro lado, la forma en que ha elegido sus palabras, como si estuviera cerrando un capítulo o validando su camino en solitario, es confuso, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, quizás, vio la oportunidad perfecta para hablar de Ande en un momento de celebración, pero sin que pareciera que quería reavivar nada. Era como decir, mirad qué grande es Ande y está genial donde está. Una especie de reconocimiento público, pero con un toque de despedida. ¡Ay, estos actores turcos y sus dramas! Lo más jugoso es que esto llega justo cuando Ande está en un momento profesional espectacular y además, se rumorea su posible romance con alguien nuevo. Así que Kerem diciendo esto ahora es una manera de cerrar el círculo antes de que ella siga adelante del todo. ¿O es una forma de asegurarse de que todo el mundo sepa que él la admira, incluso separados? Yo me inclino a pensar que Kerem es un buen tipo, y que quiso darle un guiño bonito a Ande en un evento importante. Pero la manera en que lo hizo con esa mirada, con ese tono, ha sido como para dar 1000 titulares. Y nosotros encantados de analizarlo, claro. No nos pueden dejar tan poquito salseo, necesitamos más. La verdad es que mientras todos esperábamos una declaración de amor o una reconciliación, hemos recibido un discurso que puede interpretarse de 1000 maneras. Y eso, amigos míos, es arte. Arte de actor, arte de relación, y arte de cómo mantenernos enganchados a sus vidas. Así que, después de este bombazo en la boda, ¿creéis que Kerem solo quería reconocer el éxito de Ande, o hay algo más detrás de esas palabras? ¿Pensáis que todavía hay una chispa, o que esto es el final definitivo de su historia?